los temas, pero estoy tratando de hacerlo lo más que se pueda y complementar, como les decía, los videos de los 15 minutos, que no estoy redundando mucho, no estoy poniendo lo mismo, sino que complementar eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta, igual cualquier cosa estaremos anuentes siempre por el correo del curso. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es el lugar de la Tierra en el espacio. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, pues, es identificar cuál es el lugar e importancia de nuestro planeta en el sistema solar, conocer nuestro sistema solar y sus características y determinar la Tierra como un sistema, ¿verdad? Que aparte nuestro planeta Tierra, pues, se desarrolla y ya lo veremos en el transcurso de la clase del día de hoy, que la Tierra al final también es un solo sistema, está lleno de subsistemas, el cual es, pues, como les digo, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Entonces, como les decía, el sistema solar es un tema que obviamente ya lo hemos visto en algunas instancias. Obviamente han sido, digamos, de perspectivas diferentes, ¿verdad? Porque cuando estábamos en primaria era un enfoque, tal vez si en secundaria lo vimos es otro enfoque, si en diversificado lo vimos dependiendo qué carrera hayamos estudiado, también tenía un enfoque. Y ahorita en nuestra vida universitaria le vamos a dar otro enfoque siempre enfocado a nuestro curso de geología y geomorfología. Entonces, para entrar de lleno, dice que pues el sistema solar, un sistema planetario cuya estrella central es el Sol, alrededor pues también orbitan o giran varios planetas que les suelen llamar enanos u otros cuerpos celestres por efecto de la fuerza de la gravedad. Gran parte de la masa que se encuentra dentro del Sol o que dio forma al Sol, mientras que el resto de la materia originó estos planetas. En la antigüedad, muchas de las personas, ¿verdad? En estos, principalmente los filósofos griegos, que ya en algún momento platicamos de alguno de ellos, ellos con el simple hecho de observar, concluían o determinaban ciertas teorías que con el tiempo algunas a través del método científico, porque recuérdense que la base de toda esta ciencia es obviamente buscar la verdad y determinar, ¿verdad?, si es o no es. Entonces todo se hace a través del método científico. Pero en esa época tal vez no existía como tal el método científico, pero sí había como que esa noción de poder observar. Entonces ellos pues a diario pues mezclaban con mucho asombro eh, esa curiosidad, ese interés de estos puntos luminosos, le llamaban ellos, a las estrellas, ¿verdad? De los cuales pues podían moverse de un lugar a otro. Eventualmente pues los nombraron planetas a estos puntos, pero en griego eh, le pusieron planetei, que significa vagabundo, ¿verdad? Porque en ese momento, pues obviamente ellos veían que de alguna forma eh, se recorrían o cambiaban a veces de posición estos puntos luminosos. Entonces de ahí es donde se deriva pues este nombre de planetas. Entonces dice que los primeros 4 planetas son denominados planetas interiores o planetas terrestres, debido a su constitución sólida y rocosa, y entre ellos pues está Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después de esto se encuentra otro cinturón de asteroides, tras el que se
distribuyen los planetas jovianos o exteriores constituidos por gases e identificados por su volumen, y entre estos pues tenemos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Qué quiere decir esto? De que eh, nuestro planeta Tierra, como bien lo vemos, pertenece a los planetas terrestres, el cual, como bien dice, su composición es sólida y rocosa, y de esto hay 4 planetas. Obviamente, con los estudios, las personas que han ido de alguna u otra forma, astronautas, a estudiar la Luna, a estudiar Marte, bien se dice que Marte posiblemente también pudo haber vida humana en algún tiempo. Entonces ahí están estas teorías. Obviamente Mercurio o Venus tal vez no hay todavía como que muchos estudios, pero seguramente con las tecnologías que tenemos ahorita eh, y mucha gente que se está preparando para poder eh, ir más allá de lo que ya sabemos, entonces seguramente más adelante tendremos datos eh, más exactos, no solo de Marte, de nuestro planeta, sino de repente Mercurio y Venus. Ahora con los otros que están constituidos de gases, posiblemente sea mucho más difícil debido obviamente a su constitución, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el Sol, ¿verdad? El Sol, pues como bien dice, es el centro del sistema solar. Es una de las cientos de miles de millones de estrellas de la llamada Vía Láctea, por las particularidades de su formación, que su 75% de masa es hidrógeno, mientras que solo un 2% es otros elementos que se encuentran en la Tierra, y el resto pues es helio. Desde su nacimiento, el Sol, que estamos hablando de alrededor de 4.600 millones de años, pues es el centro, ¿verdad?, del sistema solar, o a raíz de eso, pues se conformó el sistema solar. Planetas y satélites. Pues los planetas, como bien sabemos, son elementos que giran alrededor del Sol. No brillan por sí mismos, sino que reflejan la luz de este, en tanto que las lunas o satélites que orbitan alrededor de los planetas, el origen y la evolución de los planetas está relacionado con la evolución del sistema solar, del que ya hizo, el que ya se hizo referencia, ¿verdad? O que ya hicimos referencia ahí arriba, ¿verdad? Y también se hace referencia de una teoría nebular de su formación. Entonces, quisiera que profundizaran ese tema, ¿verdad? La teoría nebular, que es algo que tal vez no hemos visto, pero sí quisiera que ustedes profundizaran en eso. Como les digo, aquí vamos a ir aprendiendo, tanto ustedes y como mi persona, de algunos temas y ver de qué forma, como les digo, podemos ser. También ustedes pueden ser autodidactas y obviamente yo darle algunas tablas para que ustedes puedan ir desarrollando eso, y que ya lo hemos venido hablando casi en todas las clases, ¿verdad? Que hay otras herramientas que la tecnología nos brinda hoy para poder nosotros aprender y profundizar, no solo quedarnos con San Google y que nos tire lo primero que caiga, y ahí pues nosotros eh, captamos esa información y muchas veces tal vez pueda ser que sea errónea, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. También se dice que el sistema solar, pues hay 9 planetas, que ya los mencionamos, eh, 4 con características rocosas y sólidas, y 5 con el tema de composición a base de gases. Entonces, es muy importante esto, como bien los últimos 5,
son mucho más grandes estos, estos planetas, digamos, de los primeros 4 que mencionamos que son llamados terrestres o enanos, y los otros pues son compuestos de gases que son muchísimo más grandes y que están compuestos también a base de otros elementos que vamos a ver despuesito, conforme vayamos avanzando en nuestra clase. Entonces, tenemos nuestro tema principal, ¿verdad? Que ya vamos a pasar a hablar exactamente de nuestro planeta Tierra y este lugar que ocupa en el espacio. Como bien lo mencionamos, es el tercer planeta a partir del Sol hacia la periferia del sistema solar. Si podemos apreciar esta imagen que les coloqué aquí, me gustó mucho porque eh, lo que vemos acá ya es un poco el tema del Sol, obviamente el espacio exterior y nuestra Tierra. Y esto que vemos aquí es parte del continente europeo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la tecnología y el saber de alguna forma nos ayudan a conocer de una mejor forma qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y en este caso, pues vemos esa fotografía bastante fascinante, bastante que podemos decir eh, tal vez unos 60 o 70, 80 años atrás, tal vez no nos hubiéramos, o nuestros padres no, o abuelos o bisabuelos nos hubieran eh, tenido, digamos, esa idea de que pudieran ver este tipo de fotografías. Imagínense si eso es lo que vemos hoy, ya después nuestros hijos, nuestros nietos, imagínense la tecnología o de repente va a ser más de moda ir al espacio, como viajar de un país a otro. Entonces, entonces dice que cualquiera que pueda estudiar la Tierra eh, puede aprender mucho, ¿verdad? De ella, pues al final es un cuerpo dinámico que tiene muchas partes o esferas separadas por interactuantes, por ejemplo, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la tierra sólida y todos estos componentes que pueden estudiarse también por separado y que de hecho ya hay mucha información de ello, ¿verdad? Estas partes, pues algunas son aisladas y otras no. Eh, Bueno, estas se relacionan una con otra de alguna manera para producir un complejo y continuante de acciones que interactúan al cual denominamos sistema Tierra. Entonces, si estas capas, después obviamente las voy a describir ya un poquito más puntual, pero vemos que al final se concluye que la Tierra es un sistema. Entonces dice que los científicos pues también han reconocido que para comprender o sea, nuestro planeta, debemos aprender cómo están interactuados unos componentes principales. En este caso estoy hablando de lo que es la tierra, el agua, el aire y las diferentes formas de vida que se encuentran acá en nuestro planeta. Entonces, aquí hay por lo cual, pues, tentativamente se le denomina ciencia del sistema de la Tierra. Pero ojo con esto. Tenemos obviamente que la geología es una ciencia que estudia la Tierra. Entonces, pero realmente
hay muchas otras líneas. Y aquí pues nos datan una que es ciencia del sistema de la Tierra. Ojo con eso. Entonces, son dos líneas totalmente diferentes. Entonces, y esta, pues, esta ciencia tiene el objetivo de estudiar la ciencia como un sistema compuesto por numerosas partes que interactúan o subsistemas. Entonces, ojo con esto. Oyen, mucho ojo con esto, porque no es lo mismo geología que la ciencia que estudia el sistema de la Tierra. O sea, es muy diferente. A la vez, pues se terminan complementando, porque eso es lo que realmente pues pasa. Que hay o sea, todo esto al final se va complementando. Y van a haber algunas cosas que les va a sonar familiares porque ya las mencionamos o más o menos las tocamos en las clases anteriores. Entonces, por ejemplo, en las noticias podemos tener alguna información sobre un sistema meteorológico, incluso aquí está pues el Nisibumen. Y a través de estos pues podemos saber que la Tierra solo una pequeña parte de esto pues es parte del sistema solar. Y también, pues, a su vez, hay un subsistema que todavía es mucho mayor, que es el tema de la Vía Láctea, que ya lo vimos. Entonces, nos precisa decir que el sistema podría ser un grupo de cualquier tamaño de partes que interactúan, que forman todo un complejo. Pues la mayoría de estos sistemas naturales pueden funcionar gracias a fuentes de energía que desplazan la materia o la energía de un lugar a otro. Ahora, si ven, estamos mencionando el tema de materia y energía, que también a lo largo de esta clase vamos a tener esa noción o esa complementación del tema de la semana pasada. Entonces, el sistema de la Tierra. Como bien lo mencionábamos, cualquiera que estudie su planeta Tierra, pues va a entender o va a comprender o va a aprender mucho sobre cómo hay algunas esferas o capas de la Tierra que interactúan entre sí y por ende eh, nos, nos ayudan a desarrollar muchas acciones, muchas actividades que complementan todo lo que es vida en la Tierra. Por ejemplo, la atmósfera, estamos hablando de nuestro aire. La biosfera, todas las formas de vida que hay. La litosfera, estamos hablando del suelo, y la hidrosfera, obviamente, del agua. Entonces, estos elementos son muy importantes y como bien lo mencionan anteriormente, que interactúan. A todo esto, pues lo llamamos el sistema de la Tierra o parte del sistema de la Tierra. Entonces, es importante, ven cómo es importante este tipo de conceptos y definiciones para que vayamos comprendiendo un poquito mejor eh, cómo hemos evolucionado desde una cosa tan sencilla a cosas muchísimo más complejas. Entonces, como bien decimos, el sistema de la Tierra tiene una serie casi infinita de sus sistemas, en el que la materia se recicla una y otra vez. A ver, aquí ya viene un poco al principio de la ley de la conservación de la materia, que lo vimos la semana pasada. Luego, pues, un sistema muy conocido y es el que más, pues, uno de los más importantes es el ciclo hidrológico, ¿verdad? O el ciclo del agua.
Dice que pues representa obviamente la circulación final del agua terrestre entre la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la tierra sólida o litosfera. Entonces el agua entra en vapor. Aquí vamos a ver también que nos datan casi todos los estados de la materia, siempre con el elemento agua. Entonces dice que el agua entra a la atmósfera por evotranspiración o evaporación desde la superficie de la Tierra y por transpiración desde las plantas. El vapor de agua se condensa en la atmósfera y forma nubes, que a su vez producen esta o lo que llamamos precipitación o lluvia, que cae de nuevo sobre la superficie de la Tierra y otra parte de esa lluvia cae sobre la superficie y penetra y es absorbida por las plantas o se convierte en agua subterránea, mientras que otra parte obviamente fluye a la superficie de los océanos. Qué bien, la semana 3 vimos un poco sobre eso, incluso puso una imagen acerca más o menos de ese proceso o de ese ciclo. Entonces, a esto, pues, como bien sabemos, le llamamos como un subsistema de la Tierra. Y hay otros subsistemas o ciclos biológicos o bioquímicos que desarrolla la Tierra. Oye, entonces creo que hay algunos que ya saben de cuáles son esos, y si no, pues podrían profundizar en ello también. Luego tenemos que el sistema de la Tierra también es impulsado por la energía procedente de dos fuentes. El Sol impulsa los procesos externos que tienen lugar, por ejemplo, en la atmósfera, la hidrosfera y la superficie de la Tierra. El tiempo y el clima, la circulación oceánica, los procesos erosivos son accionados por la energía del Sol. El interior de la Tierra es la segunda fuente de energía. El calor que queda cuando, por ejemplo, se formaron nuestros planetas y el calor que está siendo continuamente generado por la desintegración radioactiva que impulsan los procesos internos que producen, por ejemplo, los volcanes, los terremotos y las montañas, que también ya hemos hablado un poco de eso. Entonces, esos también son parte del sistema de la Tierra, que quiero o no, estos ayudan a liberar ciertas energías desde el fondo de la Tierra. Más adelante vamos a profundizar sobre un poco el tema de estas otras capas, aparte de la hidrosfera, la atmósfera, que tienen que ver ya con el centro de la Tierra, ¿verdad? Cómo van interactuando cada una de estas capas. Entonces es muy importante que lo tengamos en mente, porque como les decía, después, bueno, la otra semana nos toca el parcial, pero después creo que ya vamos a entrar muy de lleno a ver cosas mucho más puntuales y específicas. Ahorita hemos visto historia, generalidades, hemos refrescado en algunos temas que ya hemos visto, como les decía, no solo en la carrera, sino a lo largo de nuestra vida estudiantil, que nos van a apoyar y nos va a servir mucho para que nosotros podamos entender los siguientes temas que vienen, que tal vez van a ser un poquito más complejos porque tenemos que usar términos un poquito mucho más técnicos, más científicos, como el tema químico o biológico, para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, tenemos que, por ejemplo, los terremotos que, por ejemplo, fueron recientemente acá en Guatemala, pues ya hace ratito que, gracias a Dios, en parte no hemos sufrido un terremoto, pero el que se me viene a la mente ahorita y yo estuve en esa ocasión ahí, que no era precisamente acá en nuestro país, sino que en Ciudad de México, en 2017 más o menos, en el mes de septiembre estuve por allá.
en esa ocasión y me tocó vivir el terremoto que sucedió en esa ocasión en ese país. Entonces, dice que, por ejemplo, este terremoto eh, causado por algunos desplazamientos de la corteza terrestre, junto con las lavas procedentes de la erupción de los volcanes activos. Eso sí ha sucedido acá en nuestro país, ¿verdad? A través del volcán de fuego. Entonces, eh, todos estos acontecimientos, a través de ellos, pues nuestro planeta alcanza, digamos, su forma y estructura actual. Dice, los procesos, oigan bien, los procesos geológicos, porque esto es parte de los procesos geológicos, se producen en el interior de la Tierra. Se pueden comprender mejor cuando se observan en el contexto de acontecimientos, por ejemplo, muy anteriores a la historia de la Tierra. Y es así, bien lo platicábamos la otra vez, que también así fue como se formaron nuestros continentes, ¿verdad? Y nuestros océanos, a raíz de estos procesos geológicos, como son los sismos o terremotos y la erupción de volcanes, que provocan de alguna forma de que haya movimientos en el interior de la Tierra. Y por ende, como les digo, pueden causar divisiones, se pueden dividir nuestras masas continentales o puede dar origen a un nuevo río, a un nuevo lago, o cambiar, obviamente, todas las particularidades, por ejemplo, en una erupción, todas las particularidades que tenía las características biofísicas de las comunidades aledañas a estos volcanes, que es también muy importante. Entonces vamos a hablar de otro tema muy importante que sí ya lo hemos tocado de alguna forma en las otras, pero el enfoque era más con el tema de historia. Ahorita lo vamos a tocar el origen de la Tierra, pero un poquito más de tema más científico, un poquito más profundo. Entonces, así que, eh, como les digo, van a haber algunas cositas que ustedes van a decir, bueno, pues tal vez ya lo vimos o ya lo escuchamos, pero siempre todo esto es para complementar precisamente los temas que hemos venido tratando desde el día uno. Entonces, bueno, el origen de la Tierra. Ya hemos hablado que o determinado u opinado ampliamente sobre este origen de nuestro sistema solar, empezando de ahí. Pues estos escenarios empiezan o datan más o menos de unos 12.000 a 15.000 millones de años, por medio de esta teoría que ya la hemos mencionado del Big Bang, que es uno más pues una explosión grande que lanzó el exterior de la materia, del universo a velocidades increíbles, que a raíz de estos restos que surgieron de esta explosión, pues constituían casi pues eh, de algunos elementos importantes, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, y así pues estos empezaron de alguna forma a enfriarse y a condensarse cuando pues con estas se originaron las primeras estrellas y galaxias, ¿verdad? Y una de ellas pues es nuestra Vía Láctea, que es parte de nuestro sistema solar. Eh, y luego, obviamente, se originó el sistema solar y los planetas y satélites que hoy, pues, conocemos o que ya hablamos de ellos. Y aquí está también el tema de la hipótesis de la nebulosa primitiva. Allá les hablaba un poco de la teoría de la nebulosa, que se relacionan entre sí, pero para eso quisiera yo que ustedes profundizaran en lo primero que les dije. En esta, pues, en esta hipótesis de la nebulosa primitiva sugiere o data que
los cuerpos de nuestro sistema solar se formaron a partir de una enorme nube en rotación denominada nebulosa solar. Entonces, en esta pues estaba algunos átomos de hidrógeno y de helio generados durante obviamente esta explosión o durante esta famosa teoría del Big Bang. También data de que hubieron algunos granos de polvo microscópicos y la materia fue expulsada de estrellas muertas hacia el tiempo, lo cual formaba esta nebulosa solar. Bueno, la fusión nuclear de las estrellas que se convirtieron en el hidrógeno y el helio, entre otros elementos fundamentales que podemos encontrar en el universo, da raíz a estas piezas rocosas y metálicas que permanecieron en órbita y se denominan meteoritos cuando sobreviven a un impacto en la Tierra. Bueno, han habido algunos casos de estos meteoritos que han impactado a la Tierra y que hoy pues, donde pues hemos visto tal vez estos tipos de ejemplos o estas situaciones, creo que ha sido más cuando nos lo presentan en películas, que es un poco ficticio, pero no se descarta de que pueda suceder, obviamente, ¿verdad? Entonces, si bien vemos cómo data, digamos, este origen de la Tierra. Entonces, ahorita vamos a pasar a este otro tema importante que creo que es de lo más importante del tema de hoy, de estas formas de estructura de la Tierra. ¿Por qué les digo esto? Sé que ya hemos mencionado en alguna ocasión algo sobre esto, pero no hemos profundizado. Entonces hoy vamos a profundizar acerca de esta estructura de las capas de la Tierra, en el cual pues obviamente vamos a tener eh, ese concepto, esas definiciones más puntuales, porque como les decía, todo esto nos va a servir cuando ya entremos de lleno al estudio de las rocas ígneas y otros temas también importantes que tienen que ver obviamente con nuestro curso. Todo esto, si ven cómo se va interrelacionando o interactuando entre sí. Entonces, y cada día o cada semana que pasa, eh, vamos viendo lo interesante que es saber, conocer a fondo nuestro planeta Tierra, nuestro universo, cómo hemos ido evolucionando, cómo nuestro planeta ha evolucionado. Entonces, es muy, muy, muy importante todo esto. Entonces, se dice pues que durante un periodo de calentamiento muy intenso, ¿verdad? Que alcanzó la Tierra, fue suficiente para que el hierro y el níquel empezaran a fundirse. Esta fusión, pues obviamente, produjo gotas de metal pesado que se penetraron hacia el centro de la Tierra. Y así vamos a ver cómo, obviamente, se fueron formando estas capas. Entonces, tenemos pues en la imagen más o menos dos, dos, dos líneas, ¿verdad? La primera es hacia el centro de la Tierra y la otra es hacia afuera de la Tierra. Entonces, podemos ver acá que tenemos la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera, ¿verdad? Que van un poco afuera. Y luego tenemos corteza, manto superior, manto, núcleo externo y núcleo interno, que vamos a verlas o profundizarlas a continuación. Entonces, decimos que estos procesos, pues,
que mencionamos anteriormente con el tema de las temperaturas altas y cómo más o menos surgieron algunos elementos importantes. Este proceso pues sucedió en la escala del tiempo geológico, que también ya hemos tocado el tema de ese tiempo geológico, y formó el núcleo denso rico en hierro de la Tierra. Bueno, en el primer periodo de calentamiento que sufrió o provocó estos procesos, eh, hubo un tipo de diferenciación química. Bueno, a raíz de este periodo, pues se fusionaron o formaron algunas masas flotantes de rocas fundidas que ascendieron hacia la superficie, donde se solidificaron y formaron la corteza primitiva, ¿verdad? Como bien allá, litófilos, perdón. Entonces, también quisiera que profundizaran en estos elementos litofilos, a qué se refieren, qué más podemos saber de ellos, ¿verdad? Para que lo anoten por ahí. Bueno, en especial el silicio y el aluminio, en cantidades poco menores el calcio, el sodio, el potasio, el hierro y el magnesio. También hay algunos otros metales, ¿verdad? Pesados o puros como el oro, el plomo, el uranio, que también fueron fusiones bajas o muy solubles, ¿verdad? Con las masas fundidas ascendentes. Y estos también fueron retirados de la Tierra y se concentraron en la corteza en desarrollo. Entonces, como bien decimos, en este periodo de segregación química se establecieron otras divisiones. En este caso fueron tres básicas en el interior de la Tierra. Entonces tenemos que fue un núcleo rico en hierro, la corteza primitiva, muy delgada, y la capa más gruesa de la Tierra denominada manto, que se encuentra entre el núcleo y la corteza. O sea, estas fueron las primeras composiciones de estas capas o capas primitivas, como bien lo datan, en este periodo como de calentamiento que se dio de nuestro planeta Tierra. O sea, como poco a poco fueron conformando estas capas bases de nuestro interior de la Tierra. Entonces, a consecuencia de este periodo, como bien lo decimos, que fue como un tipo de diferenciación química, pues nos permitió de alguna forma eh, brindar o brindó muchos compuestos químicos y también compuestos gaseosos que se escaparon obviamente del interior de la Tierra. Y dice, como ocurre en la actualidad durante las erupciones volcánicas, es muy parecido eso que sucedió cuando se empezó a conformar el centro de nuestro planeta Tierra. Lo comparan con una erupción volcánica. Entonces, estos procesos obviamente fueron evolucionando de una manera gradual. Eh, como bien lo mencionábamos, de la atmósfera primitiva. Entonces, fue así como el planeta, con esa atmósfera, fue dando señales de vida o fue apareciendo de alguna forma la vida en nuestro planeta o lo que hoy conocemos, ¿verdad? Entonces, hay otros conocimientos que se ocurrieron después que también establecieron la estructura básica de la Tierra, o sea, la corteza primitiva, como bien lo hemos venido hablando. En esta ocasión, pues se pierde a causa, obviamente, de la erosión y de otros procesos geológicos. De manera que no se dispone ningún registro sobre estas primeras masas continentales, ¿verdad? O cuándo y cómo exactamente apareció, por ejemplo, la corteza continental. Y con ellas, obviamente, estas primeras masas terrestres, que ya hablamos de estas masas continentales anteriormente.
Entonces podemos decir con eso, solo para mencionar, que estas dos principales divisiones de la superficie de la Tierra, ya lo vimos en su momento, que fueron los continentes y las cuencas oceánicas. Cinturones montañosos también fueron parte de, y los rasgos, escúchenme bien, los rasgos topográficos más prominentes de los continentes son los cinturones montañosos lineales. Entonces, eso vamos viendo cómo poco a poco, pues, se fueron dando estas, estas capas, ¿verdad? Entonces, hay dos líneas, en este caso, capas definidas por su composición y luego capas definidas por sus propiedades físicas. Entonces, primero vamos a ver por su composición. Si más recuerdan, esta imagen ya se las mostré en alguna ocasión en estas clases atrás. ¿Y por qué? Se las mostré atrás, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, vamos ahorita a profundizar un poquito sobre esa imagen. Se recuerdan que fue muy, pues, fue importante o se los mencioné, pero no profundizamos mucho en ella. Entonces aquí, obviamente, vamos a profundizar en ella de alguna forma. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. Entonces se dice que de alguna forma las perspectivas de la estructura de las capas de la Tierra, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver una sección transversal donde muestra el interior de la Tierra y que se divide en tres capas distintas según sus diferencias composicionales: la corteza, el manto y el núcleo. Del lado derecho hay otra sección importante, también transversal, que se ilustra las 5 principales capas del interior de la Tierra, según sus propiedades físicas y por tanto, según su resistencia mecánica también, tenemos la litosfera, la tenosfera, la mesósfera, el núcleo externo, núcleo interno. Hay también un bloque este bloque de diagramas situado encima de la sección transversal, donde muestra una perspectiva donde aumentamos la porción superior de la Tierra. Entonces, si lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Entonces, vemos cabalmente cómo nos explica todo el tema de las capas por su composición y también por su composición química, perdón, física. Entonces, más adelante vamos a ir viendo, obviamente, eh, las características principales de cada una de ellas, un poco de su composición. Entonces decimos que la corteza, por ejemplo, es una capa rocosa externa comparativamente fina de la Tierra y esta pues se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. Las cortezas oceánicas pues tienen alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas oscuras
denominadas basaltos. Por el contrario, la corteza continental tiene un grosor medio entre 35 a 40 kilómetros, pero puede superar hasta los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas, a diferencia de la corteza oceánica. Esta, pues, su composición química es relativamente homogénea. La corteza continental consta de muchos tipos de rocas, ¿verdad? El nivel superior de la corteza continental tiene la composición media de una roca granítica, denominada granodiorita. ¿Cómo se denomina esta roca importante? Granodiorita, para que lo tengan ahí. Granodiorita. Mientras que la composición de la parte inferior de la corteza continental es más parecida al basalto. Ahí ya nos están dando dos tipos de rocas ígneas. Como les digo, poco a poco nos va arrojando cada clase a temas específicos, donde podemos ya ir conociendo un poco más sobre las diferentes formas o de estos, que a raíz de estos procesos geológicos están conformadas nuestra Tierra y que geológicamente vamos a ir estudiando, descubriendo cada una de ellas. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a la otra capa importante. Si bien nos dice, volviendo a nuestra imagen, que esto, que es la corteza oceánica, vemos acá, es esto, y la corteza continental, que son esto, obviamente. Si vemos al final, es una capa delgadita, porque son 7, más de 7 a 70 kilómetros más o menos de grosor que pueden ser. Entonces ahorita vamos a ver que el manto, que es esta parte de acá, bueno, el manto dice que su volumen es más del 82% de la Tierra, está contenido obviamente en el manto. Esta es una como envoltura rocosa bien sólida, extendida hasta una profundidad que, como bien lo vemos en la imagen, escuchen bien, una profundidad de 2.900 kilómetros, que está entre el límite de la corteza y el manto, presentan un cambio de composición química. El tipo, pues, de roca predominante en esta parte del superior del manto es la peridotita. Escuchen bien, peridotita, que es otro tipo de roca ígnea. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de ello. Bueno, esta peridotita, que tiene una densidad aproximadamente de 3.3 gramos por centímetro cúbico, que es una mayor profundidad, la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina, no más compacta y por tanto una mayor densidad. O sea que obviamente es mucho más denso, ¿verdad? Luego, por último, vamos a hablar sobre el núcleo. El núcleo se cree que está compuesto de una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio, azufre y otros elementos que forman fácilmente el compuesto del hierro. Entonces, dice, la presión obviamente extrema del núcleo, este material rico, como bien lo dice, en hierro, tiene una densidad más o menos de un 11 gramos por
por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. Entonces, podemos ver en nuestra imagen que el núcleo también tiene aproximadamente 3.000 kilómetros de grosor. Y así sucesivamente, hay una división entre el núcleo interno y núcleo externo, ¿verdad? Donde podemos ver que el interno es un poquito más compuesto de hierro, como bien lo mencionamos hace un ratito. Entonces, ya vimos más o menos estas capas definidas por su composición. Ahora bien, vamos a ver las capas definidas por las propiedades físicas de la Tierra. Físicas, perdón, estas capas de la Tierra. El interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, que ya más o menos lo hemos mencionado, ese tema, la presión y la densidad con la profundidad. Entonces, aquí vemos que ya hablamos de estas de acá, que es el modelo geoquímico. ¿Ven? Ya va la palabra geo, ¿verdad? Entonces, este modelo, pues basado en la composición química de las capas. O sea que por su composición anterior se refería más a la composición química, porque si bien escuchamos, por ejemplo, en el núcleo, hay compuestos y al final pues tenemos metales como el hierro. Y luego acá, en las físicas o geodinámico, modelo geodinámico, basado en el comportamiento mecánico de las capas. Entre estas, pues está obviamente la litosfera, que vemos por acá, la astenosfera, que es la que vemos por acá, la mesosfera, que ya vemos que es un poco más gruesa, núcleo externo y núcleo interno, que volvemos obviamente a mencionar el núcleo, pero ahorita vamos a complementar las otras características o otras propiedades que contiene el núcleo, que es muy, perdón, que es muy importante para determinar cómo están conformadas estas capas. Entonces, decimos que estos cálculos de temperatura que a profundidad podemos decir que más o menos estamos hablando de unos 100 kilómetros que oscilan estas temperaturas altas entre 1200 grados centígrados a 1400 grados centígrados, mientras que la temperatura en el centro de la Tierra puede superar los 6000. O sea, estamos hablando de un aumento de temperatura exorbitante, ¿verdad? Si a veces acá, en el oriente del país, que más o menos alcanzamos los 40 grados centígrados, sentimos que nos morimos, o cuando es verano, en otras partes de nuestro país, que igual son climas fríos, pero de igual forma sentimos calor, imagínense esas temperaturas. Es insoportable, ¿verdad? Pues así esas son las temperaturas en la profundidad, ¿verdad? De estas, del interior de la Tierra. La Tierra también puede dividirse en 5 principales capas, como lo mencionábamos anteriormente, con sus propiedades físicas. Las voy a volver a mencionar, que son la litosfera, la astenosfera, la mesósfera o manto inferior, el núcleo interno y núcleo externo. Entonces vamos a hablar a continuación de lo que es la litosfera y la atenosfera, según estas
según, bueno, sus propiedades físicas, como bien lo mencionamos, es la capa externa de la Tierra que comprende también parte de la corteza y el manto superior y forman un nivel relativo rígido y frío. O sea, a comparación de cómo vamos llegando al centro de la Tierra, pues estas capas son relativamente frías. Aunque digamos, este nivel pues consta de algunos materiales cuyas composiciones químicas son notablemente diferentes, tienden a actuar como una unidad que muestra un comportamiento más rígido, principalmente porque es frío y en consecuencia a ello más resistentes, ¿verdad? A esta capa pues le llamamos principalmente litosfera y también le podemos llamar esfera de roca por su rigidez, ¿verdad? Y esta pues tiene un grosor aproximadamente de 100 kilómetros y puede alcanzar hasta los 250 kilómetros en algunas proporciones tal vez más antiguas de los continentes. También dentro de las cuencas oceánicas, la litosfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de los dorsales oceánicos, pero puede aumentar hasta unos 100 kilómetros, como les decía, en regiones donde hay cortezas que son mucho más antiguas y frías. Entonces, debajo, obviamente, de la litosfera, en el manto superior, a una profundidad más o menos de 660 kilómetros, se encuentra una capa un poquito más blanda. Comparativamente, tal vez podríamos decir plástica, que se conoce como la astenosfera o esfera débil. Como bien lo dice al principio, es una capa algo blanda, ¿verdad? Entonces, eso es la astenosfera. Dice, la porción superior de la astenosfera tiene unas condiciones de temperatura y precisión que permiten de alguna forma la existencia de una pequeña porción de roca fundida. Entonces, vamos a regresar a nuestra imagen de acá. Podemos ver que ahorita describimos estas dos capas. Como la litosfera abarca tanto la corteza terrestre, en parte, y parte la corteza oceánica, o sea, continental y oceánica. Y la tenosfera, que aunque bien dice, es una capa más blanda, pero si lo vemos así, es también más gruesa que la litosfera. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la mesósfera. Entonces, la mesósfera o manto inferior, por debajo de la zona flexible, o sea, de la tenosfera, hay un aumento de presión que contrarresta, ¿verdad?, algunos efectos de temperatura más elevada y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Entonces, esto quiere decir que las profundidades en que oscila la mesósfera, estamos hablando desde los 660 kilómetros hasta 2.900 kilómetros. Y es obviamente una capa más rígida, la cual pues obviamente es dominada mesósfera o esfera media o manto inferior. O sea que al final tiene tres tipos de nombres con que la podemos identificar, que es mesósfera, esfera media o manto superior. Entonces, a pesar de su resistencia, ¿verdad? Las rocas que se encuentran en la mesósfera, aún todavía muy calientes, son capaces de fluir de una manera muy gradual. Entonces, como bien vemos, pasamos de una capa sí rígida, pero más fría, como es la litosfera, a una capa blanda, pero igual gruesa, como es la astenosfera, y luego
pasamos a una capa también bastante extensa, más caliente, obviamente más rígida, pero también pueden fluir de alguna forma gradual las rocas que se encuentran dentro de ella. Para concluir, pues tenemos lo que es núcleo interno y núcleo externo. Estos pues están compuestos principalmente por hierro, que ya lo platicamos, y níquel. Y obviamente se divide en dos regiones que tienen ciertas resistencias mecánicas muy diferentes. Por ejemplo, el núcleo externo es una capa un poco más líquida de 2.270 kilómetros de grosor. Las corrientes convectivas, digamos, que se conservan ahí, principalmente del hierro metálico, bueno, estas zonas son las que generan de alguna forma el campo magnético de nuestro planeta Tierra. Y el núcleo interno es una esfera con un radio más o menos de 1.216 kilómetros, pero a temperaturas muchísimo más elevadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el material del núcleo interno es muchísimo más, obviamente, resistente que el núcleo externo. Pero esto se refiere a la gran presión que ejerce, ¿verdad? Y se comporta realmente como un sólido. Entonces, podemos decir eso, ¿verdad? Luego, pues, ya para ir un poco concluyendo en nuestro tema de hoy, ¿verdad? Eh, Muchas veces de niño es donde más por nuestra inocencia nos cuestionábamos de alguna forma, nos hacíamos algún tipo de interrogante, por decirles algo, de cómo sabemos, por ejemplo, cómo sabemos lo que sabemos. Hemos llegado tal vez en algún momento de nuestra vida, pero yo les hago este paréntesis en el tema de nuestra niñez, porque cuando a veces somos niños somos más curiosos y queremos empaparnos, queremos saber, queremos descubrir muchas cosas. Entonces nos hacemos estas preguntas. Entonces, ¿cómo, cómo conocimos la composición y la estructura de la Tierra, del interior de la Tierra? O sea, cómo lo que hemos platicado anteriormente se dio y cómo a través de eso, pues ahorita lo estábamos conociendo, lo estábamos estudiando. Entonces, podríamos decir o podríamos suponer que se han extraído muestras, ¿verdad?, del interior directamente de la Tierra. Pero, sin embargo, ahí voy a mencionar dos minas acá, dos minas que nada más una tiene una profundidad de 4 kilómetros y la otra de 12 kilómetros. O sea que ni siquiera traspasa la litosfera, que la litosfera, si bien vimos, tiene un grosor de 60, 70 kilómetros. Bueno, o tal vez en algunas ocasiones sí lo pueda sobrepasar, pero tal vez por donde están ubicadas estas minas. Y una de esta mina profunda, eh, que se llama la mina Western Deep Levels en Sudáfrica. Entonces, para que investiguen un poquito más sobre ella. Eh, Como les digo, esta mina tiene una profundidad de exploración o de extracción de 4 kilómetros. Y hay otra que es mucho más profunda del mundo, termina en la península de Kola, perdón, Kola, en Rusia.
En el 92 solo fue, o su exploración fue de 12 kilómetros. Entonces, en conclusión, nosotros como seres humanos nunca hemos perforado un agujero en el manto de la Tierra y nunca lo haríamos en el núcleo, con el fin de sacar nuestras directas o de obtener esta información más verídica, ¿verdad? Entonces, sería interesante que pudiéramos profundizar un poquito más en el tema de estas dos minas. Esto se lo dio porque sé que hay quienes están a favor o están en contra de las minerías. Como les digo, al final, em, como seres humanos estamos buscando nuestro desarrollo y nuestra subsistencia. Hay ocasiones que obviamente queremos extraer nuestros recursos, aprovechar nuestros recursos, mas sin embargo no lo queremos hacer de una forma sostenible y sustentable. Entonces, tal vez en estos países, bueno, en Sudáfrica podría ser tal vez de repente que no, pero lo que es Rusia, obviamente hay capacidades para poder monitorear este tipo de actividades. Al contrario, pues en nuestro país, como les digo, aparte eh, que las regalías o las migajas que nos dejan estas empresas mineras es una nada para lo que pudieran llevarse. También las instituciones en tema ambiental y en este caso tal vez Energía y Minas y Ministerio de Ambiente no tienen la capacidad para poder darle el monitoreo y la atención que requiere este tipo de actividades. Entonces, y tampoco nuestros gobernantes, no en su em, en sus agendas políticas el tema ambiental lo ven como al último, o sea, no es importante, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues obviamente acá en Guatemala, pues no podríamos decir que se ha dado un proyecto exitoso de esa magnitud. Entonces, y por ende, también obviamente como no hay eh, personal, no hay ese seguimiento, obviamente al final nos saquean, contaminan nuestros ríos, etcétera. Hay un montón de cuestiones ahí de impactos ambientales que lamentablemente pues nos afectan. A pesar de que socialmente estén una parte comprometidos, estén haciendo obras, estén capacitando a las personas, en fin, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, dice que a pesar de algunas limitaciones que se han desarrollado o teorías que describen la naturaleza del interior de la Tierra y que coinciden con la mayoría de los datos procedentes de las observaciones, es así como hay un modelo del interior de la Tierra que representa las mejores deducciones que podemos hacer según algunos datos disponibles. Por ejemplo, la estructura la estructura de la capa de la Tierra se ha establecido mediante observaciones directas. Dice, cada vez que se produce, por ejemplo, que ya vimos estos procesos geológicos, como por ejemplo terremotos u unas ondas de energía denominadas ondas sísmicas, que penetran muchas veces en el interior de la Tierra y que se asemejan a los rayos X. Entonces, gracias a eso, como bien dice, podemos sacar algunas deducciones y algunas teorías de cómo más o menos están conformados. O sea, lo que vimos anteriormente es a raíz de deducciones y de algunos acontecimientos o de algunos procesos geológicos que se han venido dando, el cual podemos tener una noción de cómo están compuestas estas capas del interior de la Tierra, cómo, cómo fueron
cómo se fueron formando a raíz de la teoría del Big Bang, cómo se fueron dando las primeras muestras de vida que conocemos, en fin, así es como más o menos. Y todo esto, como bien vemos, volvamos a Grecia. Al final ellos observaban, deducían teorías, como decía, y a través del tiempo algunas de estas teorías u observaciones las hemos confirmado y otras obviamente se han descartado. Entonces, es así como vamos a relacionar en todo lo que tenga que ver ciencia y también parte de la vida, la implementación de este método científico, que nos ayuda de alguna forma a poder entender muchos puntos de vista. Entonces, también, bueno, pues hay otras pruebas que podrían respaldar estas composiciones que puedes sustentar o conocer, por ejemplo, las rocas que se originaron en el manto, se han recogido de la superficie de la Tierra, entre ellas, pues, muestras que contienen diamantes, que según los estudios de laboratorio pueden formarse solo en ambientes con una presión elevada, dado que estas rocas deben haberse cristalizado a profundidades superiores, por lo menos en unos 200 kilómetros, ¿verdad?, de grosor, y podemos deducir que son muestras del manto que sufrieron muy pocas alteraciones durante su ascenso a la superficie, porque lo veremos con el tema ya del proceso de las rocas. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver cómo hay un proceso de las rocas madres que se convierten en tierra o en suelo. Y eso, obviamente, volvemos también al tema del tiempo geológico. Obviamente no se da en 5 años, 10 años, no que se da en millones de años. Entonces, tiene un poco de lógica lo que decían, lo que estábamos comentando hace un momento, que tal vez sí se encuentra ya en profundidades menores algunos metales preciosos, porque obviamente todas estas capas de la Tierra empezaron como primitivas y fueron de alguna forma evolucionando. Entonces, es así como obviamente las podemos encontrar, incluso, por ejemplo, el oro lo podemos encontrar muchas veces en algunos ríos, no necesariamente en profundidades bastante significativas. Ahora bien, algo que muestra, que creo que se los platiqué en alguna ocasión, algo que define eh, el tema de las temperaturas elevadas conforme vamos como que bajando, explorando cada una de las capas. Aquí pues sucedió en Azuciomita con una minería, una empresa minera que se topó con agua subterránea demasiado caliente, y su extracción iba a ser por medio de túneles, el cual ya llevaban bastante avanzados, pero conforme iban bajando el calor, que era también extremísimo, entonces no lo soportaban. Entonces es por eso de que hoy en día, a partir del año pasado y casi todo ellos dedujeron de que van a cambiar la modalidad de extracción y lo van a hacer a cielo abierto. Y es algo que preocupa a, aquí en el departamento de Jutiapa porque sí va a haber eh, eh, mucho movimiento, eh, se, va, se van a aprovechar varias hectáreas de bosque seco
que acá es muy importante. Como les digo, todo es permitido, pero como les mencionaba, muchas veces no tenemos la capacidad, las instituciones, para poder velar, eh, aunque esté, digamos, de alguna forma correcto en brindar las licencias y los permisos, porque cumplen con la documentación que se rige mediante las leyes vigentes. Entonces, pero lamentablemente, eh, posiblemente no se llegue a cumplir del todo. Entonces, ahorita ellos todavía no han hecho ese movimiento, pero se podrían dar y ya hay muchas evaluaciones de parte de las instituciones correspondientes que también del todo no han dado el ok, porque sí hay algunas cositas por ahí que no están del todo claras con el cambio que quieren dar. Incluso esta minería ha cambiado, o esta empresa minera ha cambiado también de empresas, le voy a decir, y de nombre ya en 2 ocasiones. Entonces, como les digo, es, es, es de, ahí sí que de esperar, porque seguramente en un periodo no muy largo va a ser una noticia que se va a escuchar a nivel nacional. Entonces, como les digo, eh, es parte de, o sea, no es malo poderlo aprovechar. Lo malo es que a veces, y más como les digo, en nuestros países no cumplimos con nuestros instrumentos ambientales y no hay cómo poder hacer que realmente se cumpla, que es algo bastante alarmante, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a llegar a un tema de las rocas y el ciclo de las rocas. Y como ven, estos ciclos al final son parte del sistema de la Tierra o subsistema de la Tierra, en el cual siempre nos ven como siempre mencionamos a 3 ramas importantes: biología, química y física. De esas 3 nos vamos a ir amarrando siempre para poder ir entendiendo todos estos procesos importantes de lo que es la geología y la geomorfología. Entonces, esos van a ser los temas con los cuales nosotros vamos a seguir. Entonces, recapitulando un poco y ya concluyendo, entonces tenemos estos 2 modelos geoquímicos y geodinámicos importantes de los procesos, cómo fueron conformando el interior de nuestro planeta Tierra y cómo se pueden complementar unos a otros. Entonces, eh, eso sería por el día de hoy. A continuación les voy a volver a dejar el link del Drive para que lo puedan anotar y ustedes puedan tener ahí la información que les puede, donde se pueden apoyar para su primer parcial. Pero siempre como dato, les voy a pedir que siempre entren a la plataforma y vean sus videos de estas clases en directo, porque hay mucha información que no está expuesta en las diapositivas. Entonces es importante que ustedes vuelvan a verlos o simplemente estén muchísimo más atentos a sus clases en vivo, ¿verdad? Porque yo sé que a veces es tedioso un poco, porque es domingo, porque es sábado. Uno pues quisiera estar a veces descansando, pero de igual forma los felicito porque es un esfuerzo que ustedes están haciendo, el cual en 3 años ustedes van a tener ese fruto, ¿verdad? Van a tener ese título por el cual ahora están haciendo este sacrificio.
Entonces, y siempre recalcándoles de que cuando les menciono que ustedes amplíen sobre algo específico, traten de hacerlo también, porque aunque por el momento no tenemos tareas como tal, yo les hago esta mención porque mi intención es esa, ¿verdad? Que no nos quedemos con solo lo que les pueda yo brindar, que trato también de brindarles lo más que pueda durante las clases en vivo, sino que también ustedes puedan apoyarse o puedan investigar un poquito más, porque como les digo, esta hora y cuarto que tenemos, esta hora y media, perdón, que tenemos, muchas veces no nos alcanza para definir todos estos temas. Y por eso es de que a veces me oyo algunos, porque igual ya los hemos visto o ya se han visto. Entonces, para que ustedes lo puedan tener en mente. Y no se olviden siempre de ver sus videos de 15 minutos, que también esos son el complemento de estas clases en directo, ¿sí? Entonces, anótenlo ahí. Como les digo, bueno, les decía ayer a los compañeros que el, la primera semana de clases o el primer día de clases, en el día sábado se conectaron alrededor de casi los 500 estudiantes y estos últimos 3 para acá, por ejemplo, el sábado ha sido de 150 a 200 alumnos, o sea, es la mitad. Y el día domingo, pues comúnmente no hemos llegado a los 100 conectados, pero sí a los 80. Y últimamente, pues nada más hemos estado conectados 50, de 50 a 60. O sea, no ha sido muchos, han sido más constantes los del día, aunque son pocos los del día domingo. Pero ¿a qué voy con esto? De que si ustedes tienen muchos compañeros de sus sedes, y ven que de repente pues no podemos ver exactamente eh, o monitorear el tema de quién se conecta o no, pero si ustedes pudieran compartirles este drive para que puedan tomar en la otra semana su examen parcial, pues sería excelente. Igual cualquier duda o situación que necesiten, consulta, sugerencia, pueden escribirlo al correo del curso, porque como les decía al principio, no vamos a tener grupos de WhatsApp ni de Telegram, sino que solo esta vía y el Drive, que fue una sugerencia de ustedes mismos para poder compartir de alguna forma alguna información para que ustedes estén chequeando el link. Entonces, siempre agradeciendo su atención, su presencia semana con semana eh, a este su curso de geología y geomorfología. Espero que este inicio de semana sea muy productivo, muy exitoso y muy bendecido en sus labores diarias, ya sea personales o profesionales. Y deseo de todo corazón, ¿verdad? Que así sea. Y primero Dios, nos vemos eh, hasta en 15 días, si no estoy mal, porque pues la siguiente semana ya es su examen parcial y les deseo todo el éxito del mundo. Prepárense, vuelvan a revisar sus videos. eh, como les digo, son temas que hemos visto en nuestras clases en directo y de nuestros videos de 15 minutos. Entonces, eh, no me queda más que decirles que pasen un feliz domingo y para los que descansan el día de mañana también disfruten su descanso y éxitos para todos.